diseñaron sus preguntas, cómo hicieron sus gráficas. No entrar a interiorizar exactamente, criticarles el trabajo que habían hecho, sino que la forma creativa en que habían trabajado. Y un punto extra para aquellos grupos que le dieron un toque excepcional al trabajo. Hubieron quienes realmente presentaron un trabajo con mucha metodología, fuera de lo que se les pidió, con extras y una forma muy bien presentada. Ese fue el punto extra. Entonces a ustedes en este momento tienen su punteo sobre 70 puntos, que es la nota que se encuentran en la plataforma. Por otro lado, les quiero solicitar, nos informaron de parte de el equipo de educación virtual de que hay compañeros que aún no han hecho su evaluación docente. Esto se vuelve un limitante porque no se puede cerrar las estadísticas de evaluación para los docentes y en el caso de ustedes no pueden revisar sus notas y al no poderlo hacer tampoco las notas finales van a poder ser trasladadas en forma automática a la otra plataforma para realizar sus certificaciones si así lo necesitan. Entonces esto se va a convertir en una situación bastante complicada al momento de que se cierre el semestre. Invito a que todos los compañeros que no han hecho sus evaluaciones docentes ingresen a consulta notas, automáticamente les va a presentar el mensaje de que tienen evaluaciones docentes pendientes, entonces las realizan por favor y ya van a poder ingresar a ver su nota de forma normal. Eso nos asegura de que toda su información va a ser trasladada de una plataforma a otra en el momento del cierre del semestre. Pues esto es algo importante, por favor, que todos lo realicemos. Lick, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Lo que ¿Sí? tenemos en el consulta de notas, ¿es sobre 70 o sobre 75? Sobre 70. Tenemos Gracias, 30 Lick, puntos. esa era mi duda. Bueno, tenemos 30 puntos pendientes. Algo importante que también la licenciada les va a indicar, pero ya les adelanto, quedan 30 puntos pendientes. Cuando ustedes revisen sus notas después del examen final, van a encontrar que los 30 puntos están consolidados. Los 10 puntos del informe final más los 20 puntos del examen final. No van a estar separados como encuentran ahorita las notas de zona. Se van a encontrar un valor sobre 30. Si hay una persona que mira un 20, no es solamente 20 sobre 20, es 20 sobre 30. Incluye el informe final y el examen final. Ese es el pequeño detalle que sí tenemos para la plataforma para el cierre del semestre, que no pudieron darnos la otra casilla para que se pudiera meter el dato del informe final. Entonces ustedes van a recibir una nota total sobre 30 puntos. Incluye su nota de informe y la nota de examen. Aunque han sido muy escasos, creo que en este salón solo hay 4 personas que no llegaron a zona mínima. Eso quiere decir que no llegaron a 31 puntos y por lo tanto no se pueden examinar en su examen final. Y tampoco pueden hacer escuela de vacaciones, ¿verdad? La persona que no llega a 31 puntos tiene que repetir el curso. Muy bien, jóvenes, ya tenemos a la licenciada por acá. Entonces se las dejo, les cedo la palabra. Gracias, Eric. Muy amable. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. A la información que les está dando el licenciado. Buenas tardes, Betsaida. Creo que ya todos vieron sus notas. Enhorabuena, ya todos saben su zona total. Ahora sí ya tenemos que darle al trabajo final. Lo que tienen ustedes ahorita es el 70%, que es la zona. Únicamente falta el examen final, que tiene 20 puntos, y el informe final que ustedes van a entregar, que tiene una ponderación de 10 puntos.
A la hora que ustedes revisen sus notas, solo van a ver en esa columna un valor de 30 puntos. Ahí va a estar incluido su trabajo y la nota del examen en esa columna. No van a estar esperando ver por aparte trabajo y examen, sino una sola columna van a ir los dos unificados. No sé si también les recomendó y les recordó el licenciado de aquellos compañeros que no han evaluado a sus docentes de cursos, en especial a mi persona, si no me han evaluado. ¿Por qué? Porque no van a tener acceso a ver sus notas finales. Entonces sí les encargo, si no han realizado sus evaluaciones docentes, que por favor las realicen, ¿verdad? En eso. No sé si se me pasa alguna otra información, Eric. No, No, licenciada, estos eran los dos aspectos importantes. gracias, muy amable. Bueno, el último día de clases, ¿a quién le hice favor que me mencionara dónde nos habíamos quedado? Disculpen. A ver, licenciada. Ay, gracias, Blanqui. Gracias. El informe final de investigación y sus aspectos generales. Bueno, entonces, jóvenes, aquí arrancamos con lo que es nuestra última unidad, que es el informe final. Es aquel documento que ustedes van a transcribir, ¿verdad? Por decirles así, sobre la investigación que realizaron. Haciendo énfasis en lo que nosotros realizamos, viene desde lo que es las fichas bibliográficas documentales que ustedes hicieron, y presentaron su plan de investigación, la fase de redacción que ustedes hicieron sobre sus gráficas, análisis e interpretación de su encuesta que iban a realizar, y ahora que es el informe final, o sea, el plan de investigación, ¿verdad? Permítanme un segundo, por favor.
Disculpen, jóvenes. Bueno, como les decía, en el informe final nosotros vamos a transcribir toda nuestra investigación que realizamos. Como les venía diciendo, la primera parte que ustedes realizaron fue su fichas bibliográficas, fichas de trabajo, fichas de campo, etcétera, donde iniciaron a hacer su proceso de investigación. Luego plantearon la forma como iban a realizar su investigación, que fue el plan de investigación, y ahorita la fase anterior, que fue la etapa donde ustedes vieron todos los análisis estadísticos y sus gráficas, donde interpretaron el resultado de las encuestas que ustedes realizaron. Ahora bien, nuestro informe final es el documento que nosotros vamos a plasmar en un documento por escrito. Todo el trabajo realizado en una forma de investigación, tanto de indagación como de observación y trabajo de campo. Ahora, en el caso actual de ustedes, el trabajo fue únicamente por medio documental. Entonces, nosotros de aquí en adelante vamos a realizar nuestro informe final, llamado también informe de investigación. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros que es el informe final? Lo vamos a poder decir que es la última etapa dentro del proceso científico de nuestra investigación. Digamos, esto tiene que tener una coherencia lógica, todo el proceso que nosotros estamos realizando de la investigación. Y dice que guarda también una estrecha relación, gracias Blanqui, ese es el título, sí, guarda una estrecha relación con todo el proceso que nosotros realizamos de la investigación, como les había descrito anteriormente. Desde sus fichas que ustedes realizaron, el plan de investigación, la fase indagadora, y ahora que ustedes tienen la fase expositiva donde van a realizar el informe final. Ahora, como definición, tengamos así que es el informe final va a ser la fase discursiva que nos va a permitir como investigadores exponer todo el proceso, así como las conclusiones que llegamos nosotros dentro de la investigación realizada. Y la posibilidad también de que otros investigadores o estudiosos sobre el tema puedan comprobar, modifiquen o bien rechacen nuestra investigación. Porque recordemos, yo les dije a ustedes que si ustedes tenían acceso a personas que fueran conocedoras o expertas en el tema, podríamos abordarlos para que ellos, ya sea contemplaran nuestro trabajo, nos apoyaran o bien opinaran sobre el mismo. Asimismo, pueden ellos también, por su experiencia, rechazar la investigación. Esto dependiendo en la forma que nosotros realicemos nuestra investigación. Ahora, dentro del informe, nosotros debemos de tener que los elementos básicos que va a determinar el resultado que obtuvimos al darlos a conocer pasan a formar parte del cuerpo de la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando a conocer los resultados que obtuvimos dentro de todo nuestro proceso de investigación. También podemos decir, como definición del informe final, que esto va a expresar en sí el contenido dialéctico, o sea, todas las leyes y categorías de la dialéctica que nosotros realizamos dentro del proceso de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro informe va a tener una relación estrecha ¿con qué? Con las categorías que hicieron posible la definición de los conceptos que nosotros estamos trasladando, de las categorías que nosotros utilizamos, de las leyes que adjuntamos, así como de los juicios que nosotros realizamos y el razonamiento científico que le dimos nosotros a esta investigación para poder difundir nuestro informe final. Todo esto que nosotros estamos diciendo lo debemos de entender que va a llevar el criterio científico del pensamiento, o sea, la libertad de expresión.
¿Por qué? Porque como investigadores nosotros le estamos dando énfasis a lo que nosotros llegamos a conocer o a retroalimentar. Entonces, eso lo vamos a tener como una definición en general, lo que es el informe de investigación. Ahora, ¿por qué su importancia del informe final? Digamos, el informe de investigación va a ser el medio por el cual nosotros vamos a dar a conocer los resultados del proceso de la investigación que realizamos. Yo como investigador y ustedes como investigadores, ahí están dando a conocer a qué resultado llegamos durante todo el proceso de nuestra investigación. Entonces, ahí estamos divulgando ya los conocimientos científicos que obtuvimos, tanto así, digámosle, también los resultados o las resoluciones que le dimos nosotros al problema, digámosle, es decir, que damos a conocer los nuevos conocimientos que obtuvimos sobre la práctica social que se tuvo del problema que nosotros investigamos. Digamos, históricamente nosotros también vamos a hablar sobre el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enmarcar sobre ese marco teórico desde el antecedente del fenómeno, cómo encontramos y qué es lo que nosotros le dimos como solución a ese problema. Entonces, por eso es que nosotros vemos la importancia de divulgar todos esos conocimientos que adquirimos por medio de nuestra investigación. Ahora, digámosle así, en función del informe final o el informe de investigación, nosotros tenemos que tener la comunicación por determinada información científica que obtuvimos, de demostrarlo por medio de los conceptos, categorías, juicios, razonamientos y toda aquella teoría científica en una forma gramatical. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a exponer. El decir el por qué y además que ese informe, la persona que le dé lectura, o sea, la persona que nos dio a nosotros la oportunidad de realizar la investigación, pueda estudiar ese contenido. O tal vez no estudiarlo, sino comprender el contenido del documento que nosotros estamos dando a conocer. ¿Por qué? Porque ahí estamos plasmando todo nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde yo les doy a ustedes a conocer qué es el informe de investigación. Digámosle así, nosotros tenemos que tener en claro que ese va a ser un instrumento intelectual que va a estar escrito y ustedes van a dar a conocer todos esos resultados y los van a demostrar por las conclusiones que ustedes lleguen a determinar. Digamos, esos nuevos conocimientos que ustedes tuvieron sobre esa investigación, ¿qué es lo que han adquirido? Digamos, a eso se puede decir que es la última etapa, ya dije, del proceso de la investigación. Ahora en sí, digamos, si nosotros aquí llegamos a concluir, también podemos llegar a recomendar sobre cada una de las conclusiones que nosotros estamos determinando. ¿Por qué? Porque esa es la importancia que ustedes van a consistir de darle esa forma científica a todo este proceso. Esas conclusiones dentro de la investigación que ustedes realizaron, digamos, todo ese conocimiento que ustedes ahora adquirieron sobre ese fenómeno, va a ser sobre el hecho social que ustedes le van a dar o dan validez a su investigación. Digámosle así, ahí es donde va a brillar o transferirse todos esos nuevos conocimientos que ustedes adquirieron sobre ese fenómeno. Como investigadores, ustedes tienen que tener ciertas características muy esenciales a la hora de transcribir ese informe final. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que nosotros debemos de ser, ante todo, investigadores conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras características dentro del informe final deben de ser también éticas. Realizarlo en una forma académica. ¿Y qué quiere decir esto? En una forma académica. Debemos de ser, en primer lugar, honestos. Hablar con la verdad y
ser objetivos. En sí, ¿qué les quiero decir yo? Digamos, si yo estoy diciendo que nosotros debemos tener honestidad a la hora de realizar nuestro informe final, esa va a ser una cualidad intrínseca de cada uno de ustedes como investigadores científicos. ¿Por qué? Porque ahí va a reflejar lo que ustedes van a sugerir para poder resolver el problema que se investigó. Recordemos, nosotros como investigadores tenemos que ser a cabalidad o dar a demostrar o a conocer la exactitud del fenómeno que investigamos. Por ejemplo, démonos cuenta ahorita con este rebrote que dicen que existe ahora del COVID-19. Si ustedes estamos inmersos dentro de nuestra realidad, ustedes se recuerdan que en la época de la Semana Mayor, por decirse así, el gobierno central dio mano libre a cualquier situación. Ustedes podían ir a divertirse, salir, expedirse a cualquier lugar. Inclusive a la fecha no se ha dado el recuento de la semana antepasada sobre esta enfermedad. Pero según las estadísticas, el virus aumentó esta semana que pasó. Entonces, pero también tenemos que tener la honestidad nosotros como investigadores y ser realistas y ver nuestro entorno, ver nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ahorita se están dando también acontecimientos políticos, sociales. Ustedes, como me imagino, están atentos a cualquier cambio, a cualquier noticia nacional. La toma de posesión de los nuevos directivos de la Corte de Constitucionalidad, y sabemos que es el eje, el centro de cualquier determinación en nuestras leyes. Entonces, todo ese panorama se está pintando ahorita con el rebote que están diciendo de nueva contaminación del virus, que hasta aquí no sabemos a certeza cuánto es el incremento, a cuánto va a ascender, pero debemos de tener la honestidad, jóvenes, de ser capaces de demostrar cuál es nuestra realidad. Pero en sí, ahora están haciéndose rumores que el presidente va a hablar el fin de semana a ver si no pone nuevas restricciones sociales. Entonces, todo eso nos tiene que conllevar a nosotros a ser honestos como investigadores, a dar la verdad de lo que nosotros llegamos a encontrar sobre el fenómeno que estuvimos investigando. Ser honestos a cabalidad. Y nosotros tenemos que debemos de ver la veracidad. ¿Qué es la veracidad? Digamos, a la hora de exponer conceptos, categorías, juicios, razonamientos y teorías, nosotros debemos de demostrar en la práctica necesariamente que deben de ser confiables. ¿Qué quiere decir? Que nuestra investigación debe de ser que determine el resultado que nosotros estamos dando a conocer, que se crea y se estime como verídica nuestra investigación, la información que estamos transcribiendo en nuestro informe final. Ahora, a lo que se refiere objetividad, ¿qué es eso? Nosotros debemos de ser objetivos y eso se va a tener a través del uso correcto de las teorías científicas que sean vigentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo trasladar un documento con una información que no sea confiable o no esté vigente esa información. Por decirles algo, si a ustedes se les solicitara sobre el transcurso de la vacuna contra este virus, que ustedes promuevan que en años anteriores, sobre fenómenos anteriores, se realizaba sobre tal eje o tal componente que sea ese actualmente. No, tenemos que tener en sí qué es la vigencia actual, porque recordemos
igual, nosotros ahora no llevamos o no llegaremos a las edades de nuestros antecesores, por decirles así, a los que ahora conocemos como personas de la tercera edad. Es un privilegio llegar a determinada edad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una época, ahí sí que artificial. Todo es desechable, todo es práctico, todo es mineral, por decirles a ustedes. No es tanto como antes comerse un fruto, era verlo madurar desde su inicio hasta en el propio árbol. Ahora, ¿qué? Todo es químico, todo es componente, hacen madurar, hacen prepararse las cosas en una forma evolutiva más rápida. Entonces, todo eso que estamos absorbiendo nosotros, todo es procesado, exacto. Todo va enriqueciéndose, pero a otro nivel. Entonces, eso es la objetividad. ¿Cuál es la verdad actualmente? Entonces, todo eso nosotros vamos a tenerlo como énfasis, como ser investigadores en sí, honestos, veraces y objetivos. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Estamos claros o hay alguna dudita por ahí? Está bien, profesora, gracias. Muy bien. ¿Los demás? ¿Estamos bien? Muy bien, no por ahí. Sí, licenciada, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ya viendo esto, también nosotros tenemos que tener en sí énfasis en lo que vamos a redactar. Como les dije a ustedes, la importancia del informe final, digamos que este va a ser el medio que nosotros vamos a trasladar. Vamos a dar a conocer nuestros resultados durante todo el proceso que nosotros realizamos la investigación. Vamos a divulgar esos conocimientos. También tenemos que tener en claro que esa función de comunicación va a estar determinada por los conceptos que ustedes van a trasladar. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Nosotros debemos de tener un carácter técnico. ¿Y qué es ese carácter técnico? Va a ser nuestro lenguaje de redacción, digamos, el lenguaje que le vamos a dar a nuestro informe final, esa redacción y esa gramática. ¿Por qué? Porque todo eso va entrelazado. Recordemos nosotros, dependiendo la unidad que nos hayan solicitado la investigación, así va a ser el énfasis que nosotros vamos a darle a nuestro documento. Tenemos que adaptarnos, digamos, al lenguaje de las personas que nos solicitaron la investigación. Si nosotros tenemos en sí el lenguaje que es darnos a conocer en una forma clara, precisa y concisa. Entonces tenemos ahí que nuestra redacción debe de ser clara, debe ser breve, sencilla, con precisión, variada, correctiva y armoniosa. Ahora, dentro de la gramática, nosotros debemos saber qué es la morfología, la prosodia, la sintaxis y la ortografía. Digámosle así, eso es sobre todo el documento que nosotros vamos a transcribir. ¿Para qué? Para que a la hora de presentarlo sea una forma llamativa, entendible, fácil de asimilar y que demos a conocer a cabalidad los resultados que nosotros obtuvimos y lo que esperaba nuestro patrocinador también. Entonces, en sí, todo eso nos da a nosotros esa sencillez para poder demostrar el trabajo que nosotros vamos a realizar. Ahora bien, tomando en consideración todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, que es en sí, ustedes tienen que tener énfasis en lo que van a redactar. Digamos, la redacción tiene que ser
clara, sencilla y precisa. A la hora que nosotros estamos redactando nuestro documento, por ejemplo, vamos a ver que sea entendible. ¿Por qué? Porque no debemos de rebuscar tanto palabras, si no vamos a dar a conocer nuestros resultados. Entonces, esa es la función de nuestro informe final. Ahora bien, nosotros vamos a ver la estructura del informe final. Tiene la estructura una similitud a lo que es el plan de investigación. ¿Por qué les digo una similitud? Porque también este se compone en 3 partes, o sea, 3 secciones. Nosotros tenemos que ver que la estructura del informe final lo vamos a dividir, en primer lugar, en sección preliminar o la sección de presentación. En segundo va a ser el cuerpo principal y la tercera, la sección de referencias. La gran diferencia que tiene esto dentro del plan de investigación es que en nuestro informe final nosotros ya llegamos a concluir y a recomendar sobre lo que nosotros estamos plasmando en la información. Es decir, que llegamos a concluir sobre todo lo que ya adquirimos como nuevos conocimientos sobre el fenómeno que estamos investigando. Y a esa conclusión yo le voy a dar una recomendación, o sea, la forma práctica de accionar para darle, digamos así, el valor a lo que yo llegué a demostrar. Ahora bien, nosotros dentro de la sección preliminar o de presentación del informe final, vamos a tener que esa presentación va a estar en primer lugar con la portada o carátula, la misma que ustedes ya han realizado en trabajos anteriores, digamos, Universidad de San Carlos de Guatemala en el primer renglón, segundo, Facultad de Ciencias Económicas a la que pertenecemos, en tercera línea iría el curso de técnicas de investigación documental, y el siguiente sería el salón 103 del edificio S12, ustedes que son de la jornada vespertina, por favor, en el centro colocar el tema de la investigación que ustedes realizaron y arribita que esté centrado en un tamaño de 2,5 pulgadas el escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abajo de su tema ustedes van a colocar en negrilla que ya esto es el informe final. Y abajo centrado la fecha que sería Guatemala, abril del 2020-21. ¿Por qué no colocamos fecha? Yo sé que la fecha de este trabajo ustedes la tienen que entregar el día jueves 29 de abril, pero como por decirles así, pueden haber situaciones de movilidad de fecha, entonces únicamente se deja el mes que está programado la entrega del documento. Entonces, en sí, esa sería nuestra portada. De ahí ustedes van a tener una portada interior con la página únicamente del título. Solamente en el centro de esa página ustedes van a poner el tema de su investigación. Ya la siguiente portada sería con el encabezado anterior, únicamente que en lugar de colocarme edificio, salón, etcétera, ya colocarían su docente titular, mis nombres y apellidos, y docente auxiliar de cátedra, el nombre del licenciado Eric Alexander Cruz, y ya ustedes en parte inferior derecha, colocar integrantes de equipo número 1, por ejemplo, el número de carnet en forma ascendente y nombres y apellidos completos de cada uno de los integrantes. Eso serían nuestras portadas, contraportadas y portada interior. De ahí tendríamos nosotros que realizar el índice o tabla de contenido, nuestro índice general, el cual va a estar desarrollado por cada uno de los capítulos que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, el capítulo número 1, sus datos, contenidos, todo,
y de ahí el número de página donde se encuentra cada uno de esos títulos y subtítulos que ustedes están detallando. Ahora, en la hora de realizar este documento, por favor, quiero que se realicen, llamémosle así, por columnas. Digamos, la primera columna va a ser la numeración en forma arábiga, donde ustedes coloquen, si es capítulo número 1, que es el primer título, un subtítulo, digámosle así, 1.1, que debajo de esa numeración no quede ninguna letra. En medio, por decirles, el nombre del tema, y a un lado, más a la orilla de la página, donde va la numeración de páginas. Inclusive en esa numeración de páginas, que no se incluyan letras. Únicamente en esa columna van los números de las páginas donde está cada uno de los contenidos. En el centro, el tema o subtemas que ustedes están desarrollando, y aquí en el lado izquierdo, la numeración de cada uno de los incisos. Sí, Fabiola, el día martes yo les voy a mostrar un documento, pero en sí ustedes ya entregaron su plan de investigación y sobre ese bosquejo van a trabajar su informe final. Yo les estoy describiendo en una forma general cómo es la realización del informe final. Y repito, la verdad, en esta forma virtual es más difícil a conocer pues, en una forma presencial cómo es cada uno de los documentos, pero les vamos a hacer llegar o mostrar cómo es que deben de realizar ustedes cada una de esas páginas del informe final. Yo ahorita les estoy hablando en una forma general cuál es el contenido de cada una de las secciones de este documento, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros vamos a realizar por aparte en otra hoja el índice de tablas en caso nosotros tengamos en nuestro documento. Luego, en otra página, ustedes van a hacer el índice de cuadros si tuviesen de las preguntas que sacaron de su boleta o las gráficas que también realizaron y le hicieron cuadro, van a hacer un índice de cuadros por separado. En otra hoja siguiente van a hacer también un índice de tablas de gráficas que ustedes van a realizar de cada una de las preguntas que realizaron en su boleta de encuesta. Ya sea 15 o 20 preguntas, ese va a ser el número de gráficas que ustedes van a realizar, o bien las que ustedes consideren que sean de más importancia. De ahí van a venir los índices de ilustraciones que ustedes tengan o figuras que ustedes hayan colocado dentro del documento. Por otra parte, otro índice que van a ser el índice de mapas. Por ejemplo, pueden ustedes muy bien colocar un croquis de la ubicación, por decirles así. Si yo me recuerdo que algún equipo hizo sobre un colegio, en dónde está ubicado, digámosle otro croquis de la sección de educación que ustedes tomaron para la investigación, otro croquis donde está ubicada la sección que ustedes dieron como unidad objeto de estudio. Así podemos ilustrar un montón. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a anexar, digámosle en anexos y apéndices, pueden colocar también imágenes. Por ejemplo, una imagen donde está el equipo completo o una imagen del lugar que ustedes tomaron como punto de referencia de investigación, etcétera. Pero todo eso va a ir por índices separados. Entonces, no sé si hay alguna duda, aparte de la que me hizo por ahí Jacqueline, creo que se llama la compañerita, pero como les dije yo, el día martes les vamos a dar a conocer a ustedes una estructura de un informe final. No sé si tengan alguna duda o pregunta por ahí. No, licenciada, gracias. Gracias.
Bueno, entonces, en sí, jóvenes, de ahí viene lo que es nuestro cuerpo principal. ¿Y qué es el cuerpo principal del informe? Digamos, ya es lo que ustedes van a tener como introducción, que esa introducción la van a realizar al finalizar el trabajo, pero dentro de la introducción ustedes van a sintetizar cuál es el contenido de cada uno de sus capítulos. Si el informe final lo van a dividir en 3 capítulos, van a describir o sintetizar qué está contenido en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. De ahí vienen nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones, nuestra bibliografía, nuestra egrafía, nuestros anexos y apéndices si los tuviéramos. Entonces, todo eso va a estar incluido dentro del índice general. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo principal? Va a ser la presentación ya de los resultados que ustedes tienen de su investigación. ¿Y cuál es ese resultado? Van a iniciar desde lo que es el marco teórico, donde ustedes van a dar a conocer toda la estructura o el énfasis o la unidad que ustedes investigaron. Esto es dentro del capítulo número 1. ¿Por qué? Porque ahí ustedes ya tienen ese marco teórico y conceptual, toda la información que ustedes recabaron sobre el tema que ustedes tomaron como punto de referencia de investigación. Eso es lo que nos da a nosotros la pauta de realizar nuestro primer capítulo. Ahora, en el capítulo número 2, ustedes van a estar ya de lleno sobre el tema en sí de la investigación. En el capítulo 3 yo les había solicitado que me realizaran todos los cuadros o tablas y gráficas sobre la boleta y sobre los resultados que ustedes obtuvieron de la investigación. Aunque quiero decirles que en esta época no fue un trabajo de campo, pero sí un trabajo documental en el cual ustedes se enriquecieron más. ¿Por qué? Porque se documentaron más sobre el tema que ustedes realizaron. Entonces, todo ese análisis que ustedes van a hacer, lo van a transcribir en su capítulo número 3. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados que ustedes obtuvieron dentro de su investigación. Digámosle, en ese análisis e interpretación, ustedes están presentando en una forma o tratando en una forma estadística qué datos se les recolectó a ustedes o se les informó sobre la investigación que ustedes realizaron. Entonces, a la hora de ver eso, ustedes van a codificar toda esa información, ustedes siempre van a estar dentro de la investigación con un tratamiento estadístico para resolver cualquier reflexión o bien transcribir, digamos, en una forma teórica todos los juicios que ustedes dieron como razón de la investigación que realizaron. Entonces, ahí estamos viendo cómo es que vamos a plasmar cada uno de los capítulos. Y luego, posterior, ya tienen ustedes la sección de referencias, que serían sus anexos, apéndices, bibliografía que van a adjuntar en el documento final. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, licenciada, gracias. Muy bien, gracias, Azucena. No, Y licenciada. los demás, estamos claros. Muy bien. Bueno, entonces, digámosle, ustedes ya saben que a la hora de hacer su sección de referencias en donde va a estar en donde empieza el capítulo 2. El capítulo 2 es el bosquejo preliminar de temas que ustedes colocaron en su plan de investigación. Son todos los temas y subtemas que ustedes van a realizar ya en una forma descrita o escrita en el informe final de cada uno de los temas y subtemas que ustedes dieron a conocer ahí. Ahí es donde está o es el capítulo número 2. A la compañerita que hizo la pregunta.
Muy bien. Y repito el capítulo número 3, que es todas las gráficas que ustedes realizaron como preguntas en su encuesta de información. Y si tienen un capítulo 4, que anexen algo más, enhorabuena. ¿Estamos ahí claros o hay alguna duda, jóvenes? Y, licenciada, Sí, William. el licenciado mandó una información para guiarnos un poquito mejor del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Sí es correcta esa información. ¿Nos podemos guiar de eso? No sé cuál información es. Licenciada, les acabo de enviar dos documentos sobre consejos de cómo elaborar una introducción y cómo elaborar conclusiones. Eso para que Ya. de redacción nada más. Ok. Sí, entonces solamente es, ahí sí que el inicio y el final lo que les mandó el licenciado. ¿Cómo van a hacer ustedes su introducción y cómo van a redactar ustedes sus conclusiones? Pueden ser 3 o 4, dependiendo cómo lo desglosen ustedes, Andrea. No les estoy poniendo un límite o un máximo. Es como ustedes realizaron su plan de investigación. Por ejemplo, dentro del bosquejo preliminar de temas, ustedes hicieron cada uno de los capítulos. Eso es lo que van a trasladar en el informe final, pero ya desarrollado, no solo como títulos y subtítulos. Yo el día martes les voy a presentar un documento para que ustedes se tomen la idea cómo es que debemos de realizar el informe final. Sí, digámosle, es la unión, por eso dice que es todo entrelazado, pero aquí ya es una forma más amplia, precisa o detallada, si lo queremos ver así, todo y cada uno de los temas. Toda la información que nosotros recabamos para poder realizar nuestra investigación. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay otra pregunta, jóvenes? No, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, en sí, ustedes saben que, digámosle, la bibliografía tiene que ser en una forma de palabras etimológicamente a la descripción de los textos que ustedes consultaron, ¿verdad? Pero aquí deben de incluir también las referencias de otros documentos que ustedes hayan tenido acceso, como, digámosle, revistas, periódicos, etcétera, digamos, ¿para qué? Para que la función principal de esa bibliografía se describa en documentos u obras que ustedes hayan consultado para que toda la investigación se diera en una forma fácil de realizar. Y la bibliografía sabemos que debemos de hacerla en forma alfabética, es decir, si empieza el apellido con A, con B, con C y así indistintamente hasta la Z. Entonces, todo eso tenemos que operar nosotros también dentro de nuestra bibliografía. Digamos, los autores que sean corporativos o que se han unido, ustedes también deben de tener esa asistencia que bajo su nombre tenemos que realizarlo.
Por ejemplo, si se desarrolla sobre un tema en general, ¿cuál es la unidad principal que está realizando esa investigación? Ahora, digamos, si son así, por decirles, un autor en una forma personal, van primero los apellidos y luego los nombres para que ustedes puedan realizar sus bibliografías. Si estamos hablando de los anexos o apéndices, ¿qué quiere decir eso? Toda aquella imagen que ustedes vayan a relacionar con el documento o el trabajo. Sí, digamos, también van a tener, por decirles algo, como anexo o apéndice, pueden adjuntar la boleta que ustedes realizaron como encuesta, ¿verdad? Porque todo eso va a ser un material bien fuerte que ustedes van a poder colocar en su documento. Entonces, digámosle así, ya en las técnicas de redacción, ustedes tienen que tener o ver el lenguaje que le van a dar a ese documento. ¿Cuál es el lenguaje? El primer aspecto que ustedes tienen que tener como investigadores es tomar en cuenta esa redacción, la exposición que van a tener sobre los resultados que ustedes realizaron en la investigación para hacer con un lenguaje satisfactorio. ¿Qué quiere decir eso? No rebombar o darle mucha palabrería, ser sencillos para que sea entendible el documento. Así cualquier persona que tenga acceso a él lo pueda transcribir, no transcribir, sino trasladar la información o recibir la información que ustedes desean trasladar a la persona que tenga acceso a ese documento. Entonces, esa es la cualidad que ustedes deben de tener, tal vez no llamativa, sino clara, precisa. Digamos, tú dices en una forma llamativa la presentación del documento, puede ser, estamos bien. ¿Por qué? Porque dependiendo también cómo presentemos nosotros el documento, así va a llamar la atención. Imaginemos nosotros un documento de unas 500 hojas, imagínense. Chicas, sería un volumen demasiado grueso. ¿Será llamativo eso, jóvenes, poder o tener acceso a la lectura? Máxime si nosotros no tenemos el hábito de lectura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros debemos de resguardar cómo es el documento, cómo presentarlo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que no sea voluminoso, sino sea de calidad el documento. Tampoco por eso quiere decir unas 10 hojas, ¿verdad? Tampoco, porque entonces se está sintetizando o resumiendo mucho. Entonces, pero sí debemos de ser prudentes en esta forma. Digamos, como les dije, las cualidades del lenguaje que nosotros tenemos que tener en consideración va a ser claros, ser precisos, tener variedad, tener sencillez y ser concretos cuando apliquemos nosotros las reglas ortográficas. Porque imaginemos encontrar palabras, en primer lugar, que no estén tildadas, por ejemplo, o que no estén bien escritas, entonces ahí sí llamaría demasiado la atención no tener. Si no hay una buena redacción, una buena ortografía, por ejemplo, ¿qué se va a esperar? ¿Cómo va a ser esa investigación? ¿Qué dicen ustedes? Si no hay una puntuación adecuada, si no hay una ortografía exacta o palabras mal escritas, por decirles algo, ¿será que va a llamar la atención leer ese documento? No se va a entender también, exacto. No se va a comprender. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es tener preciso todo eso nosotros como investigadores? ¿Y eso cómo se da, jóvenes? Por el hábito de lectura, estar anuentes a la información. ¿Por qué? Porque ahí se va conociendo todo en sí. Es como uno va aprendiendo también. Entonces, debemos de tener nosotros esa capacidad. Como les digo, si ustedes son claros
¿Qué quiere decir eso? Debemos de ser claros a la hora de la consistencia de tener o evitar párrafos demasiado extensos y que no sean entendibles, que estén complicados de entender. También evitar, digamos, en esa forma las expresiones que nos den a nosotros el margen de 2 o más interpretaciones a la hora de escribir, por ejemplo, o que debemos de ser cuidadosos para que todas nuestras ideas que sean principales o bien las que sean secundarias estén bien expuestas y explicadas en cada uno de los documentos que nosotros estamos describiendo. Por decirles, cada párrafo que sea conciso en el tema que nosotros estamos enfocados. Ahora, a lo que se da en sí la precisión del documento es por el uso de palabras, jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Un uso de palabras adecuadas para evitar nosotros que utilicemos, digamos, esos párrafos innecesarios o palabras innecesarias para decir lo que es justo, lo que es exacto. Que no le pongamos adornos, por decirles así, de palabras y que no demos a entender lo que nosotros queremos dar a conocer. Entonces, por eso debemos de ser precisos, tener una precisión y cuidado para que nuestras ideas no estén, digamos, expuestas o que no puedan ser explicadas. Ahora, a lo que es una variedad, esa variedad que es, digamos, evitar palabras repetidas en 1 o 2 líneas consecutivas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos así entender y no perder lo que es el significado correcto de lo que queremos expresarnos. Porque si, por ejemplo, repetimos la misma sintonía de palabras en una segunda o tercera línea, eso ya no llama la atención. Entonces se pierde el contexto de lo que nosotros queremos dar a conocer. Entonces, estamos ahí. Y en sí, ser sencillos, jóvenes. Sencillos, ¿eso qué significa? No es que seamos comunes, sino que tengamos o no caigamos en la vulgaridad. Por ejemplo, que no coloquemos palabras honestas o concretas, sino nos vayamos en doble sentido, por decirlo así, o con palabras obscenas, ¿verdad? Que tengamos que colocar en nuestro documento. Entonces, en sí, todo eso debemos de tener cuidado nosotros como investigadores a la hora de querer o dar a trasladar nuestro informe final. Ese informe de investigación que nosotros vamos a dar como conocimiento de nuestros documentos. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo debemos de ser concretos, aplicar las reglas ortográficas, gramaticales, en lo que es la redacción o el uso correcto de nuestra gramática a la hora de redactar el informe final? Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada. ¿Qué sería lo más anuente que nosotros tendríamos que tener, por ejemplo, a la mano a la hora de estar realizando nuestro informe de investigación o nuestro informe final? ¿Qué consideran ustedes? Muy bien, Andrea, un diccionario. ¿Por qué? Porque así nosotros no caemos en dar 2 veces el mismo concepto, solamente que con palabra diferente, ¿verdad? Porque recordemos que por eso existen los sinónimos, donde nosotros podemos dar diversidad de palabras, pero en sí no repetir la misma frase o palabra que estamos tratando de dar a entender el resultado que nosotros obtuvimos. Entonces, todo eso es lo que ustedes van a realizar. Ahora, dentro de este informe final, ustedes ahí sí ya tienen que aplicar todas las técnicas realizables por medio de las normas APA. Por ejemplo, ustedes aquí ya van a poner en función lo que es la señalización de sus citas al pie de página, por ejemplo.
de dónde consultaron o dónde tuvieron el resultado que están dando a conocer, o bien el tema, el contexto que ustedes están describiendo, de dónde lo transcribieron, de dónde lo documentaron, etcétera. Entonces, todo eso nos da nosotros la pauta de presentar la calidad de un informe de investigación, o sea, nuestro informe final. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, gracias, Azucena. Entonces, estamos ahí, jóvenes. Ahora, digamos, muy bien, gracias, Josué y Andrea. Nosotros tenemos que ver cuáles van a ser esas notas al pie de página. Digamos, lo que señalan las fuentes de donde extraímos nosotros la información o consideramos que incluimos dentro de nuestro trabajo de investigación, digamos, nuestro entender qué es lo que pretenden o pertenecen esos documentos. Es decir, a qué fruto de trabajo se refiere o a qué investigaciones. Si nosotros nos damos cuenta, todas esas notas van a permitir que nosotros debemos de conocer cada una de las fuentes exactas de donde se obtuvo la información para poder dar a conocer los hechos y las ideas que nosotros proporcionamos de una forma particular como investigadores. ¿Por qué? Porque es así como nosotros estamos transcribiendo lo que investigamos, todo aquel trabajo que nosotros realizamos. Todo eso nosotros tenemos que tener claro, jóvenes, qué es lo que vamos a realizar. Digámosle así, en sí, las características del informe final, qué es lo que debe de reunir, qué características debe de reunir el informe final. Digamos, las primeras van a ir en un orden ético, por decirles algo. Y en cuanto a las segundas, podemos decir que va a ser un trabajo técnico. ¿Por qué? Porque así como alguien decía ahí, la presentación, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer una buena presentación. ¿Para qué? Para que llame la atención, para que se sienta con confianza la investigación que se realizó, por ejemplo. Porque si no, de caso contrario, no va a haber una certeza de la información que ustedes recabaron. Si, por ejemplo, no tiene una buena presentación el documento, entonces, ¿qué es lo que va a anexar eso? ¿Qué va a llevar a cabo? Nada, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, en lo que entra en lo académico, jóvenes, la ética académica, nosotros, como les dije anteriormente, debemos de ser, ¿qué? Honestos, veraces y objetivos. ¿Estamos ahí? Sí, Gracias, Melanie. Muy bien, gracias, Enrique. Así es como nosotros debemos de trabajar, ser honestos, digamos, no solo con nosotros, sino también con la misma ciencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a dar la verdad relativa o absoluta sobre lo que ustedes van a reflejar en esos supuestos que ustedes resolvieron el problema que plantearon en su plan de investigación. Digamos, ese problema general y esos problemas específicos, lo que ustedes plantearon aquí, van a demostrar cuál es la solución o resolución a esa problemática. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver esa forma de lenguaje. Ahora, dentro de la redacción, jóvenes, ¿qué es para ustedes esa redacción o tener que redactar un documento, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? Solo uno. ¿Qué es para ustedes redactar, pues? Sí, es escribir sobre su investigación, pero ¿en qué forma? Sí, deben de organizar las ideas, pero ¿qué más? Tal vez no hablemos en una forma resumida. Ustedes tienen que ser sencillos a la hora de redactar, ser claros, entendibles.
Entonces, eso es lo que es la redacción. Ahora la gramática ya sabemos que van a ser todas las reglas gramaticales que nosotros conocemos o hemos empleado para poder determinar esta modalidad o esta sección. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser bien gramaticales, digamos, no caer en morfologías o tener una buena sintaxis. Esa ortografía, jóvenes, no perderla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una falta de ortografía, una mala ortografía, dice mucho de una persona, no digamos de un investigador. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, inquietud? No hay duda, no hay inquietudes. ¿Todo bien? ¿No qué? ¿Qué no está claro qué? Ah, todo bien. Es que por eso le digo, se dan cuenta, pues, todo, pero todo que todo está mal o todo no está claro. Ok, muy bien. Entonces, estamos ahí, jovencitos. Aloha. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, yo los dejo el día de hoy aquí, porque si no ya me va a entrecortar el tiempo, ya no los voy a ver. Yo quiero llegarlos a ver todo el mes de abril. ¿Estamos? Si no hay dudas, nos quedamos ahí. Solo, por favor, Andrea o William, alguien que me copie ahí los datos que debemos de utilizar en las notas de pie de página, para que no nos perdamos el otro día. ¿Qué pasó, Emilio García 3, dice? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Datos para utilizar, ¿qué dijo, licenciada? Que datos que se utilizan en las notas al pie de página, por favor. Gracias. Así no nos perdemos el próximo día martes. Y les voy a mostrar un documento para que ustedes se tomen la idea cómo deben de realizar su informe final. ¿Estamos, chicos? Sí, eso le iba a pedir, por favor, que nos mostrara algo. Diego, ¿qué duda tienes? Claro que sí. Enhorabuena si ustedes tienen a alguien que los enriquezca más en el curso. Por mi parte no es molesto. Enhorabuena si ustedes tienen algún apoyo extra, ¿verdad? Porque recuérdense, nosotros somos humanos y algo se nos puede escapar también, pues. Y si nos apoyamos en algún experto, enhorabuena. ¿Estamos ahí, Diego? Bueno, entonces, jóvenes, yo me despido y nos vemos primeramente Dios el día martes. Pasen feliz tarde y feliz fin de semana para ustedes también. Gracias, Brandon. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Tal vez el clima no está para dormir, pero sí al cansancio también es. Yo sigo hasta las 9 de la noche. Sigo con otro curso ahorita en la noche. Feliz tarde. Gracias, feliz